Que a veces miramos la palabra y como un libro nomás y no la vivimos, y eso es parte de incredulidad, que no le creemos a la palabra, no le creemos al Señor, y eso nos va arrastrando para vivir en una vida que no le agrada al Señor. Pues esto vamos a estar estudiando esta noche. La incredulidad lleva a la perversión, y si me acompañan vamos a orar un momentito para que el Señor nos guíe a toda verdad y justicia. Padre, en tus manos ponemos tu palabra, que sea tu Espíritu revelándola a nuestros espíritus, Padre, fortaleciéndolos para que podamos ponerla por obra. Quita, precioso Dios, cual todo cansancio, agotamiento, Señor eterno, maravilloso, y todo lo que pudiera venir a estorbar. Y precioso Dios, que tu palabra penetre hasta lo profundo de nuestro ser, cobrando vida en nosotros, precioso Dios, para que obre gloriosamente como tú quieres hacerlo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues vamos a dar inicio a esta palabra y vamos a leer Mateo 17:17 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Mire, el Señor Jesucristo ahí regañando a los discípulos, ¿verdad? Porque les estaba diciendo que eran incrédulos. Imagínese usted que los discípulos que andaban con él todo el tiempo, el Señor los regañaba así. ¿Cómo nos regañaría a nosotros? ¿Verdad? Eso es lo tremendo, ¿verdad? ¿Cómo que nos diría a nosotros? Y pues bueno, la palabra nos habla, ¿verdad? Y nosotros ahí a veces no le ponemos la atención que debiéramos de ponerle. Y ahorita que estábamos orando, lo que yo recibía era: la palabra es Cristo. Y cuando leemos la palabra y la palabra cobra vida en nosotros, es Cristo cobrando vida en nosotros para hacer la voluntad de Dios el Padre. La perversión aumenta debido a la incredulidad de no creer que un día Dios ejecutará sus juicios en contra de la humanidad que se ha opuesto a él. Cristo vino a rescatarnos. En Proverbios 4:24 nos dice la palabra del Señor: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Mire, tenemos que apartar de nuestra boca todo aquello que sea perversidad, ¿verdad? No puede quedarse en nuestra boca nada que sea perversidad. Y a veces no nos damos cuenta, pero perversidad es ir en contra de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es verdad. Entonces, cuando vamos en contra de la palabra del Señor, y no es porque vayamos en contra de decir, no quiero la palabra, no le hago caso a la palabra, no. Simplemente con confesar lo opuesto a lo que Dios quiere, lo opuesto a lo que Dios ya estableció, lo opuesto a lo que Dios dijo. Entonces ya ahí ya nos lleva por un camino equivocado, ¿verdad? Y esas cosas son las que quiere que quitemos de nosotros. Punto número 1, la perversión aumenta debido a la incredulidad. Y eso lo vemos, ¿verdad? Cuando nosotros recién nos convertimos, venimos con gozo y alegría que nos acabamos de convertir, y luego empezamos a ver los demás cómo viven y ya nos empezamos a conformar a la condición de vida de los que tienen más tiempo que nosotros. Y si aquellos no están viviendo de una manera que a Dios le agrada, tomamos esa forma. Y entonces venimos a hacer lo que dice la palabra: tibios, ¿verdad? Porque ya el calor que teníamos se nos fue quitando, nos fuimos enfriando. Y entonces nos quedamos en ese estado tibio. Conocemos un poquito de la palabra, pero no la estamos viviendo. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor, que tenemos que vivir la palabra. En Lucas 9:41 dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Tráeme acá a tu hijo. Mire, ¿cuál era el reclamo del Señor Jesucristo? Que no había la fe que él había querido impartir en sus discípulos. O sea, el Señor, desde que él vino, estaba impartiéndoles fe a ellos para que creyeran en la palabra, para que creyeran en Dios el Padre, para que creyeran que Dios el Padre lo había enviado a él. Eso era lo que él quería que creyeran, y que el poder que Dios le había dado al Señor. Y por eso cuando vienen los discípulos y tratan de echarle los demonios que tenía este muchacho, no pudieron, y entonces eso le molestó al Señor, porque no estaban haciendo lo que Él les había mandado a hacer, porque ya Él les había mandado a echar fuera demonios. Y entonces ellos, por falta de incredulidad, a lo mejor había temor o miedo en ellos, no sé. A mí me ha tocado personas que dicen:
yo no oro por las personas que están endemoniadas, no hacer que se me peguen a mí. Entonces, quizás ellos también tenían el miedo, tenían algún temor de decir, no va a ser que me brinque ese demonio y después ande yo igual. Pero y el Señor les llama incrédulos, ¿verdad? Por causa de que no habían puesto su fe a trabajar. Y eso es quizás lo que también nos pueda decir a nosotros. Tenemos que poner nuestra fe a trabajar. De repente nos pasan cosas, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? ¿Nos asustamos? ¿Corremos a escondernos? ¿O empezamos a orar y a declarar la palabra en contra de aquello? Muchas veces, ¿verdad? Pasan cosas que pudieran asustarnos o pensar nosotros que, nos va a ir mal por algo. ¿Pero qué hacemos? ¿Nos conformamos a esa situación o empezamos a clamar para que el Señor cambie las circunstancias? Para que el Señor obre. Porque lo vemos a todo lo largo de la Biblia, ¿verdad? El Señor es experto en transformar las circunstancias. Dice que Él a todo le da una vuelta para bien, imagínense. Y nosotros a veces estamos llorando por una cosita que nos pasó. Cuando Él dice que a todo le da una vuelta para bien, en vez de estar esperando y diciendo, Señor, ¿qué de bueno vas a sacar de esto? Y ya cuando pasa aquello y nos damos cuenta de lo que Dios hizo, decimos, sí, sacaste algo bueno de eso. Pero eso debiera de ser para afirmar nuestra fe, para solidizar nuestra fe, para que no tambalee. Pero cuando nos viene a pasar otra cosita, ya andamos otra vez asustados. Y eso es lo que a lo mejor el Señor tendría que reprocharnos a nosotros, ¿verdad? Que no aprendemos. Que no aprendemos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo Dios, el mismo poder tiene. Mire, desde que Él hizo los cielos y la tierra, tiene el mismo poder ahora. El mismo poder que tuvo entonces lo tiene ahora. No se le ha acabado nada. Nada. Su brazo no se ha debilitado. Tiene la misma fuerza que tuvo entonces que tiene ahora. Entonces, ¿por qué nos asustamos? ¿Verdad? Ese mismo poder que tuvo para, mire, salvar a Noé en ese barco y a todos los animales. ¿Cómo cree usted que Noé hizo para construir ese barco, esa arca tan grande? ¿Y cómo hizo para juntar a todos los animales? El poder de Dios. El poder de Dios fue lo que lo ayudó a hacer todo aquello. Y luego lo trajo por el mar ahí en el agua por tantos meses. Y cuando Él quiso, entonces abrió el arca y salieron de ahí. ¿Cómo hizo Él para que se abriera el mar rojo? ¿Cómo hizo? Su poder. ¿Cómo hizo para que nosotros saliéramos de allá donde nacimos y estuviéramos aquí ahora? Escuchando su palabra. Su poder. Él nos trajo con un propósito. No nos mandó así nomás, o no fue porque nosotros quisimos venirnos y ya por eso. No. Él nos movió y Él nos trajo como Él quiso. Y nos llevó acá. Mire, nosotros a veces decimos, no, pero si hubiera sido Dios, nos hubiera traído de otra diferente manera. ¿Cómo llevaba a Pablo a predicar a las diferentes partes? Digamos, ¿cómo lo llevó a Roma? Preso, encadenado, en barcos que naufragaron, ahí casi se morían. Pero de ahí Dios cambiaba aquello para bien, porque aquellos que estaban ahí para morirse, Pablo oraba y todos se salvaban. O sea, el que hubiera aquellas turbulencias, le daba la oportunidad a Pablo de orar por todos los que estaban asustados y se salvaron. Miren nomás. Esas cosas, esas turbulencias que se arman a veces son oportunidades que Dios nos está dando, pero no las sabemos aprovechar. Nos quedamos mirando el problema en vez de buscar qué Eva quiere sacar tú de esto. Y necesitamos eso, ¿verdad? Para no estar conformándonos a lo que Dios no quiere, sino alinearnos a lo que Él anhela, a lo que Él desea de nosotros. El término perversión remite la idea de dar vueltas o invertir. Se asocia con algo que da vueltas o se invierte o se desvía de su curso. Mire, a mí me sorprendió esa definición. Es como que yo tiro algo para allá y en vez de ir derecho para allá se da vuelta y se viene para donde yo estoy. Se da vuelta. Eso es lo que quiere decir, fíjese qué tremendo. Yo no hubiera pensado en esa definición nunca. Porque es alineado para un lado, pero se desvía.
se pervierte, se echa a perder, ya no sirvió. Y eso es lo que nos pasa a veces a nosotros. Yo no sé si usted ha conocido gente que entró con gozo y alegría al evangelio y iba muy bien y de repente se perdió, se regresó al mundo. Y hay gente que hasta anda en drogas, anda en cosas malas. Se perdió, se pervertió, se desvió. Regresó al estado de antes. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Nosotros tenemos que ir como flecha, derechitos, ¿verdad? No tenemos que desviarnos ni para ningún lado ni para el otro, sino que caminar derechitos. Mire lo que dice en Números 32:13, dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Todo el pueblo de Israel que salió de Egipto, todos los mayores de 20 años, terminaron muertos en el desierto. Excepto Caleb y Josué, ¿verdad? Porque ellos fueron los que creyeron en Dios. Exactamente fue eso lo que los llevó a quedarse tirados en el desierto. La incredulidad. Porque cuando mandó los 12 espías que fueron a espiar la tierra, los otros venían, ay no, que hay gigantes y que vamos a hacer como pan comido para ellos y esto y lo otro. Y Josué y Caleb, ellos venían diciendo no, si el Señor ya nos entregó la tierra, vamos por ella. Ellos creyeron y tenían confianza en Dios. Por eso fue que Caleb y Josué entraron a la tierra prometida. Porque ellos creyeron, pero todos los que fueron incrédulos, todos los que no quisieron creer, quedaron en el desierto. Esos 40 años dieron vuelta ahí hasta quedar en el desierto. No entraron a donde tenían que ir, sino que nomás dieron vuelta y quedaron ahí mismo. Y no queremos eso para nosotros, ¿verdad? Nosotros queremos entrar a la tierra prometida, a lo que Dios nos ha prometido. No queremos ir bien y al último, y cuando viene el Señor por su iglesia, nosotros nos quedamos, qué tristeza. O que ya es el tiempo de que nos vayamos con el Señor y a la hora de estar presente con Él, digan, no, si te faltó, mira. Es una tristeza grande. No queremos eso para nosotros. Queremos caminar rectos y llegar a la tierra prometida. Queremos llegar y tomar posesión de lo que Dios tiene para nosotros. Imagínense que el Señor tenga una casa tan hermosa allá para nosotros y por un descuido la perdamos. No, ¿verdad? Necesitamos caminar en esa línea recta. La perversión es una forma de comportamiento humano que aleja de la voluntad de Dios. Es una conducta anormal. Se refiere a diversas formas de desviaciones, utilizándose con mayor frecuencia para describir conductas sexuales consideradas anormales, repulsivas o obsesivas, como la lascivia o pensamientos lujuriosos. Y vamos a ver Efesios 5:3 y nos dice, pero fornicaciones y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Mire, como conviene a santos. ¿Quiénes son los santos? Usted y yo, que somos los lavados con la sangre divina del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que nos hace santos. No es que seamos muy buenos nosotros, no, es la santidad del Señor que nos hace santos a nosotros, su sangre bendita. Punto número 2, la incredulidad nos impide creer que un día Dios ejecutará sus juicios en contra de la humanidad que se le opone. Mire, eso yo creo que ha sido, siempre hemos tenido ese problema porque como hemos estado escuchando desde cuántos años que ya se va a acabar el mundo, no hacemos caso. Y entonces como, ya lo escuché desde tantos años y todavía está el mundo ahí. Entonces de repente nosotros como pensamos que es un cuento, que son ideas y que nunca va a pasar. Pero cuando llegue, no va a haber tiempo de decir, perdóname, Señor, perdóname. Porque va a venir como ladrón en la noche y no va a haber opción. El que se quedó y el que estaba listo se fue. Y el que se quedó, pues se quedó. Como las vírgenes, ¿verdad? Que no estaban listas. Se quedaron. ¿Por qué?
porque no tenían suficiente aceite. Tenían que ir a buscar aceite. Y el Señor llega y se lleva a quién, los que estaban listas. Así va a ser el tiempo cuando venga el Señor por su iglesia. Se va a llevar a los que estén listos. Pero aquellos que todavía estén enredados en las cosas del mundo, pues esos se van a quedar. Y aun cuando digan el Señor, ¿por qué? Pues porque no estabas listo, no tenías suficiente aceite. Necesitamos mantenernos, ¿verdad?, con nuestra lámpara llena de aceite. En la presencia de Dios, porque eso es lo que la llena, la presencia del Señor. En 2 Corintios 5:10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, cuando estamos aquí en la tierra, todo lo que hagamos, sea bueno o malo, va a ser allá presentado delante del Señor. Vamos a llegar allá con el Señor y vamos a ver ahí el montón de obras que hicimos, ¿verdad? Y va a estar ahí el montón de obras y el Señor va a decir, préndanle fuego. Y entonces solo se van a quedar las obras que fueron hechas con buena motivación. Por amor a Dios, por amor al prójimo. Esas son las que van a preservarse. Esas son las que van a quedar. Las otras todas, mire, se van a quemar. Y vamos a ver ahí la pura cenicita y se va a reducir aquel montón a quién sabe cuántas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque depende de nosotros. Si lo estamos haciendo por la idea correcta, por la motivación correcta, o lo estamos haciendo por motivaciones equivocadas, vanas. Entonces ahí es donde se va a ver, ¿verdad?, qué es lo que verdaderamente hicimos. Si aquello que hicimos era bueno o no era bueno. Y vamos a recibir la recompensa por lo que hayamos hecho. Ya vamos a estar dentro porque vamos a ser salvos, pero depende de la recompensa. Yo le decía a alguien que me estaba diciendo, no, pero es que una persona que hace mal al último nomás se arrepiente y de todos modos se va con Dios y cuál es la cosa, estamos portando bien. Le dije, mire, cuando nosotros estemos delante del Señor y ahí abran los libros de las obras y salgan todas nuestras obras y las que no se quemen son las decoraciones que le van a poner a nuestra corona. Esa corona es la que vamos a entregar a los pies del Señor. Y va a haber gente que va a tener un coronón hermoso y lo va a poner ahí delante del Señor. Y a lo mejor nosotros nomás tenemos una listita de corona, ¿verdad? En eso depende. Y usted ahí cómo se va a sentir poniendo su listita de corona y la otra persona con un coronón grandísimo, ¿verdad? Porque hizo las cosas correctamente. Entonces nosotros necesitamos eso, hacer las cosas correctamente como el Señor nos ha mandado. Porque le creemos a Él, porque queremos agradarle a Él, porque lo amamos. Y amamos a las personas, no queremos que nadie se pierda. Eso es lo que nos lleva a hacer las cosas correctamente. Pero si yo las voy haciendo nada más para que me den otra piedra en mi corona, no, pues ya se quemó esa obra. Ya no sirvió, ¿verdad? O lo estoy haciendo para que me miren, dice la palabra del Señor, que si lo hago para que me miren, ya me vieron, ya tengo mi recompensa. O sea, esa obra ya se quemó. Ya no sirvió porque no la estoy haciendo de la manera correcta. Los sinónimos de incredulidad son escepticismo, desconfianza, sospechas, recelo, dudas, ateísmo, antagonismo, descreimiento. La incredulidad puede llevarnos a rechazar al Hijo de Dios, que es Dios mismo, llevándonos a vivir una vida en perversión. Mire, porque cuando nosotros no creemos que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, estamos blasfemando. Nos estamos pervirtiendo a nosotros mismos porque no estamos creyendo que Él es quien dice ser. En 2 de Tesalonicenses 2:11 nos dice la palabra del Señor, por esto Dios le envió un poder engañoso para que crean en la mentira. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Cuando la persona no quiere creer que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces Dios, el Padre, les da un poder engañoso para que aquella persona crea en la mentira. Y fíjese usted cómo hay personas que usted les habla y les salen con un montón de cosas que no tienen ciertas. Pueden creer en los zombies, en los espantos, en esto, en aquello, pero no pueden creer en Cristo. Mire, a mí se me hace tan curioso esto. Usted puede ponerse a platicar con alguien de lo que sea, hasta de política, de lo que usted quiera,
pero no mencione al Señor Jesucristo porque parece que le pica a la gente. Y la gente se va. ¿Por qué? Porque mencionaron el nombre del Señor. Y es como que algo les picó y algo les molestó y no hayan por dónde escaparse. ¿Verdad? Entonces, por esas personas tenemos que estar orando para que Dios quite ese poder que los tiene atados a la mentira, que los tiene liados en la mentira. Entonces necesitamos orar para que Dios les libere de ese poder engañoso. Porque mire, qué clarito lo dice ahí, que Dios les dio un poder engañoso. Y mire lo que sigue diciendo en el versículo 12, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, todos los que no creyeron en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo, ¿verdad? Es la palabra de verdad. Entonces, todos los que no creen o los que no han querido creer, viene ese poder engañoso a sus vidas. Por eso es que necesitamos clamar por ellos. Clamar para que Dios en su infinita misericordia los alcance y les dé el favor del arrepentimiento y se puedan arrepentir y puedan ellos venir a los pies del Señor, pero necesitamos clamar por ellos, porque si no clamamos nosotros, ¿quién va a clamar? Ellos mismos no pueden. Se ven en problemas, se ven en esto y en aquello, pero ellos siguen creyendo la mentira. Y sí, a veces hasta dicen, es que Dios me castiga. Es que están apartados de Dios. La incredulidad lleva a la perversión, sacándonos de la voluntad de Dios, generando en nosotros repugnancia o dificultad para creer. Y eso es lo que pasa con las personas que no quieren creer en el Señor. Usted les habla y es como que si les enseñara un plato de comida seda, ¿verdad? Echada a perder. Les da como repugnancia, se quieren alejar lo más pronto posible y no quieren acercarse allí porque están hablando del Señor o les es muy difícil creer. Hay personas yo he hablado con personas que están bien necesitadas y me dice, y les presento al Señor y el plan de salvación y el último, les digo, ¿quieren recibir al Señor como su Señor y Salvador? Ahorita no, después. ¿Después cuándo? ¿Quién sabe cuándo se va a ir la persona de esta tierra? Nadie lo sabe. Nadie sabe cuándo es el último día, cuándo es el último instante. Nadie lo sabe. Y uno dice con aquella libertad ¿después cuándo? ¿Tienes un después? ¿Ya compraste un seguro para tener un después? No tenemos ningún seguro para después. Es el ahora, el ahorita, porque ahorita tengo aliento, pero no sé si en el siguiente segundo voy a tenerlo. Entonces se necesita ahora, ¿verdad? En Efesios 5:5 nos dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mire, entonces necesitamos orar por esas personas para que Dios tenga misericordia de ellos y los perdone y los saque de aquello, de la vida que están viviendo. La incredulidad es peligrosa porque nos hace cínicos, fatalistas y nos impide creer en el amor, la gracia y el poder de Dios. Podemos encontrarnos diciendo algo como así, ¿para qué intentarlo? De todos modos no va a funcionar, ni va a servir de nada. ¿Ha oído usted eso? ¿Para qué lo hago? De todos modos no va a servir para nada. Es gasto de tiempo, gasto de recursos. Es una persona fatalista, porque no ha podido creer, entonces está bajo ese poder de engaño. Porque ahora lo que le hace, ¿verdad? Y otros cínicos se ríen, se burlan. Les está uno hablando de Dios y se burla. ¿Por qué? Porque hay un cinismo dentro de ellos. ¿Y qué es eso? Un espíritu engañoso, un poder engañoso. ¿Por qué? Porque no han querido creer la verdad y ahora están ahí atados en esas mentiras. La incredulidad nos hace pensar que Dios no es capaz o no se interesa por nosotros o por nuestras cosas, ¿verdad? Mucha gente dice, no, es que Dios está muy ocupado allá. Él no se mete en todo esto. Él no va a hacer nada de esto porque Él no se mete en nada de esto. O simplemente dice, no, Dios no se ocupa de mí. Yo estoy alejado. Había un dicho que decían alejado de la mano de Dios, ¿verdad? Y hasta lo hacíamos muy romántico porque ni Dios nos quería. Imagínense qué tontería. Y decían, y es que está alejado de la mano de Dios.
Y era, ay no, pero eso es lo que pasa con las personas que se sienten de esa manera, se sienten así por causa de que está ese espíritu, ese poder engañoso operando en sus vidas y por eso se sienten alejados de Dios, se sienten que Dios no les ama, que Dios no tiene fuerza para ayudarles o no quiere ayudarles. Pero Dios sí nos ama a todos, ¿verdad? Y Él quiere el bien para todos nosotros. Jeremías 17:5 nos dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Mire, eso es lo que pasa con esas personas, ¿verdad? Están apartadas de Dios. Y como están apartadas de Dios, pues viven a merced de ese poder engañoso. La incredulidad se presenta en tres tipos diferentes: ignorancia, falta de fe y natural. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que hay personas que están en ignorancia, hacen aquellas cosas y creen que están bien, pero no están bien. Otros tienen falta de fe, no pueden creer en aquello y por ellos tenemos que pedirle al Señor que les añada una medida más de fe, ¿verdad? Otros que están natural, ¿verdad? Sí nacieron y nadie les ha enseñado y así han crecido, al natural como nacieron, sin esperanza, sin fe. Pero necesitamos enseñarles, ¿verdad?, para que ellos puedan creer. Se califica como incrédulo a alguien que carece de fe. Para él no existe Dios ni esperanza en Dios. Por eso vive sin obedecer los mandamientos de Dios, sin esperar que ocurra nada bueno, ¿verdad? Hay personas así, usted les saluda y ¿cómo le va? Ay, más o menos, o mal, es su palabra, ¿verdad? Mal. Ya se están, a ver cómo va a estar mañana, peor. Porque ya se están pronosticando el siguiente día cómo va a ser, lo consideran como lo que fue ahora y como les fue ayer. Entonces dicen, si ayer me fue mal, ahora me está yendo mal, mañana me va a ir peor. Entonces se van así, ¿verdad? De esa manera, ¿por qué? Porque no hay esperanza en ellos. Efesios 2:12 nos dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Mire, sin esperanza y sin Dios, ¿dónde? En el mundo. Viviendo como el mundo nos enseñó. Así como Él quiere que vivamos, así estábamos viviendo, ¿verdad? Alejados de Dios completamente. La incredulidad corrompe la mente y la conciencia. Al final nos lleva a esfuerzos y caminos sin valor, mire, porque eso es lo que hace, ¿verdad? Una persona empieza a salirse de las cosas del Señor y empieza a caminar ya en lo de antes. Empieza a caminar en esos caminos de antes, ¿verdad? Que nomás vivía para sí mismo o para hacer cosas como, a veces yo pienso, a veces nosotros vivimos nada más para comer, ¿verdad? Porque todo ahí viene todo, ¿verdad? La comida, la desayuno, comida y cena. Si nos dormimos, desayuno, comida y cena. Trabajar, ¿para qué? Para sostener la comida. Pero no es eso el propósito de Dios que tiene para nosotros en esta tierra. Él no nos mandó porque dice la palabra, ¿verdad?, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros estamos viviendo esta vida rutinaria y monótona porque no hemos puesto atención a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Dónde quiere que Él le sirva? Fíjense lo que dice la palabra, que el Señor nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. ¿Sacerdotes para qué? Para que estemos en su presencia todo el tiempo, ministrándole. Y reyes, para que podamos guiar a las personas que ponga alrededor nuestro. Nos ha dado la autoridad como reyes para guiar a esas personas. Pero si yo no he entendido el propósito que Dios tiene en mí, sigo ahí nomás, ¿verdad? Porque no he entendido lo que Dios tiene en mí. Para yo poder reinar, primeramente tengo que ser sacerdote. Porque ahí es donde me da el poder. Ahí es donde me da la autoridad. No tengo que andar gritándoles allá, traigo la corona de rey, traigo la corona de rey. No. Es lo que está atrás mío, lo que me está respaldando. Es lo que está atrás mío, lo que está haciendo someter a los demonios ahí. Pero si yo no tengo ese conocimiento, pues voy a estar ahí haciendo lo que no debo. Mire, un policía en la calle, usted no lo mira que se saca la placa la tiene aquí, allí la deja, ¿verdad? Pero usted no la mira que lo anda con la placa así, párate, porque soy policía. No,
Él le pone las luces y usted no se para. Al ratito tiene 10 patrullas más atrás de usted. ¿Por qué? Porque él tiene el poder, tiene la autoridad. Nomás agarra, ahí va un carro que no se quiso parar, ayúdenme a atraparlo. Y ahí va el montón. Y entre más corra usted, más van atrás de usted y al ratito ya tiene, mire, el helicóptero arriba. ¿Por qué? Porque el policía está investido de autoridad. Así nosotros, si nosotros somos sacerdotes del Señor, pasamos tiempo ministrándolo, tiempo en la presencia de Él nos reviste de esa autoridad y entonces los demonios, ¿qué pasa? Se tienen que sujetar. Pero si yo no tengo tiempo allá y quiero ejercer, me pasa lo que aquellos hombres que lo dejaron desnudo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estoy pasando tiempo con el Señor, no conozco al Señor. Y si yo no lo conozco, pues no voy a poder hacer nada, porque no lo estoy conociendo. Vemos Tito 1, versículo 15. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Mire, la mente y la conciencia también están corrompidas. Todo lo miran mal porque ellos están mal. Siempre están mirando las cosas negativamente. Siempre lo están buscando el lado malo a todo. Es como si yo le pongo un vaso de agua a la mitad. La persona negativa nunca lo va a ver medio lleno. Siempre lo va a ver medio vacío. Siempre va a ver lo que falta. Nunca lo que tiene. Yo siempre les digo a las personas cuando me toca estar orando por personas así que nos unimos a orar, les digo, hay que buscar las cosas buenas que Dios nos va dando. Cuando empezamos a ver las cositas, esas cositas que parecen chiquititas, que no se ven, empezamos a buscarlas y empezamos a encontrarlas, a darle gracias a Dios por aquellas cositas, Dios nos va dando más, porque se está creando un corazón agradecido en nosotros. Pero cuando nosotros no miramos las cosas que nos está dando por estar mirando lo que nos falta, nosotros hay un corazón mal agradecido. No agradecemos lo que Dios nos da. Y porque no agradecemos lo que Dios nos da, se nos va quitando. Vamos teniendo menos y menos y menos y menos, porque no agradecemos. Entonces necesitamos eso, ¿verdad? Tener un corazón limpio, un corazón puro y también una conciencia limpia, sin cauterización, para que no se pase nada. La incredulidad es peligrosa porque nos hace cínicos, fatalistas y sin fe. Podemos encontrarnos diciendo cosas como ¿para qué intentarlo? De todos modos no va a funcionar ni va a cambiar nada. Eso le va a oír a usted a una persona que es fatalista. Siempre va a estar con la negatividad a flor de piel. En Hebreos 3:18 nos dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y el 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Por qué no entraron? Por la incredulidad. Porque a veces nosotros, mire, a veces ya viene el milagro que el Señor nos promete y ya viene, pero nosotros mismos lo desviamos por nuestra incredulidad. No, a mí no me va a pasar nada. No, a mí no me pasa eso. Todos los demás tienen suerte, pero yo no. Ya se derribó lo que Dios traía para nosotros. Porque no le creímos. Y necesitamos eso, ¿verdad? Necesitamos creer lo que el Señor dice. Y a veces decimos, pero es que no escucho la voz del Señor, es que no está leyendo la palabra. Porque ahí están todas sus bendiciones. Ahí están sus promesas para nosotros. La incredulidad nos lleva al pecado de la presunción. Presumir es atreverse a pensar que nosotros sabemos lo que es correcto. Es la ignorancia que dice, yo conozco el camino y actúo por su propia cuenta. Mire, cuando nosotros creemos que todo lo sabemos, ¿verdad? Somos presunciosos. ¿Por qué? ¿Por qué eso es pecado? Porque nadie sabe lo que va a pasar al ratito. Yo no sé lo que va a pasar dentro de 5 minutos, ni siquiera dentro del siguiente minuto. Porque he estado aquí compartiendo la palabra y de repente hay temblor. Y yo no sabía que venía. Entonces nosotros no sabemos lo que va a pasar más adelantito. Por eso no podemos decir que sabemos las cosas. El único que sabe todo es Dios, porque Él dice, ¿verdad? Que Él mira desde arriba. Y Él mira de diferente manera, nosotros miramos. Él lo mira todo. Mira el pasado, el presente y el futuro. Y nosotros nada más conocemos el pasado y el ratito que estamos viviendo.
De futuro no sabemos nada. No sabemos qué va a pasar. Yo me la pasé llorando por tanto tiempo, preocupadísima, porque estábamos perdiendo una casa que teníamos en Rialto en el 2010 cuando hubo la depresión. Y yo me la pasé llorando esa casa y qué íbamos a hacer y a dónde íbamos a ir y la familia tan grande. Y bueno, yo sufriendo por ahí. Cuando al fin pues, vendimos la casa, ni siquiera se perdió, fíjese, la vendimos en Short Sale. Fuimos a Moreno Valley. Y mire, el Señor nos dio una casa tan grande que yo no me la podía creer que estábamos viendo ahí. Yo me salía para afuera y decía, Señor, ¿será verdad que yo vivo aquí? Una casa tan grande. Y yo llorando aquella que se estaba cayendo a pedazos. Le digo, nosotros no sabemos, no conocemos el futuro. Entonces, en vez de estar llorando por aquello que creemos que se nos va a ir, mejor lloremos de gozo y alegría en la presencia del Señor. Ahí podemos derramar nuestro corazón, ahí, pero de agradecimiento por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por esta casa que me diste por todos estos años. No sé a dónde voy a ir, pero confío en ti. Y mire que, esa casa estaba hermosa, grandísima. No crea que le exagero. Porque era grande en gran manera. No he visto otra tan, bueno, habrá muchas, pero que yo haya entrado a una, solo a esa. Porque he visto muchas grandes así de verlas, ¿verdad? Pero que yo haya entrado, solo a esa. Tan grande que era. ¿Y quién lo hizo? Dios. En su infinita misericordia. Su amor tan grande. Y para que me dijeran, no estoy llorando por lo que no se aprovecha. Y es cierto, muchas veces lloramos por cosas que no aprovechan. Y nosotros solos nos estamos lastimando y dañando. Y le voy a decir algo. Para movernos a esa casa, pasamos meses buscándolo. Y yo pienso que era mucho por causa de que yo estaba llorando por él. Imagínense. En vez de darle gracias a Dios por lo que tenía y por lo que Él me iba a dar, llorando por aquello que estaba ahí. Señor bendito, Señor santo. Así que bueno, tenemos que aprender. Tito 1:16 nos dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mire, a veces, y conocemos gente, ¿verdad? Que de repente habla muy bonito de Dios, pero su vida está tan diferente. Y es triste eso. Pero que no caigamos en eso, ¿verdad? Nosotros necesitamos caminar conformados a la voluntad del Señor. Ignorancia es cuando alguien simplemente no conoce la verdad. Primera de Timoteo 1:13 nos dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, incredulidad. Mire, qué bonito, ¿verdad? O sea que nosotros si hemos vivido en ignorancia e incredulidad, tenemos esperanza. Tenemos esperanza que si nos arrepentimos, el Señor puede hacer la obra en nosotros. Él puede transformar esa vida que estamos viviendo en algo bueno. El punto número 3 dice, Cristo vino a rescatarnos. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mire, cuando nosotros empezamos a leer la palabra, empezamos a conocer a Dios, empezamos a conocer lo que Dios quiere de nosotros, empezamos a conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Quién dice Él que somos? Entonces ya no le creemos al diablo sus mentiras, porque conocemos quién somos. Pero mientras no leamos la palabra, mientras no conozcamos quién somos, vamos a seguir creyéndole al diablo. Y vamos a seguir sufriendo, y vamos a seguir llorando, y vamos a seguir sintiéndonos poca cosa. Pero cuando yo sé lo que dice la palabra, entonces ya no me voy a creer sus mentiras del diablo, y ya no voy a creer que soy poca cosa, ya no voy a creer que es pobrecita, yo como he sufrido, no hay otra mártir más grande que yo. No. Pues ¿sabe por qué? Porque dice la palabra que no hay ninguna prueba que nos haya sobrevenido, que Dios nos haya capacitado antes para pasarla. Entonces, si ya Dios me capacitó para aquello, ¿por qué me voy a sentir pobrecita yo? Si Dios ya me dio la capacidad para salir exitosa de aquella situación.
¿Sabe que él me podía robar el éxito? Que yo me haga bola a llorar. Eso me robaría el éxito, el triunfo. Pero Dios ya me capacitó. Y me tiene ahí con un propósito. Y esa prueba está ahí por un propósito. Para hacernos crecer en fe. Para que el diablo no venga a seguirnos engañando, no venga a seguirnos mintiendo. Y eso es lo que Dios anhela, ¿verdad? Que conozcamos su verdad. Para que el diablo no siga burlándose de nosotros. Porque eso es lo que hace, burlarse. Pero nosotros no se lo debemos de permitir. Nosotros debemos de conocer la verdad y nosotros debemos plantarnos en la verdad y decirle, no. El Señor dice así. Así que así es, porque el Señor lo dice. Y tú te tienes que sujetar a lo que el Señor dice, así que no me estorbes. Y apártate de mi camino, como le dijo el Señor. ¿Por qué? Porque sé quién soy. Porque sé a lo que Dios me ha mandado. Dice la palabra del Señor, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Y yo se las doy. Miren nomás. Qué tremendo, ¿verdad? Y nosotros llorando por una mueca que nos haga el diablo. No debemos de hacer eso. Debemos de alinearnos a lo que Él dice. Y entonces, mire que el enemigo venga a hacernos los mandados. Hace mucho tiempo oía no sé qué tan verídico sea, ¿verdad? Pero él lo contó. Dice este pastor, hace mucho tiempo lo oí, que dice que él había hecho su cama. Y se levantó ya de su cama, la hizo, y andaba haciendo otras cosas cuando de repente oyó un ruido. Y voltea y ve su cama toda hecha, deshecha. Entonces se asoma por la ventana y mira uno como duende que iba brincando para allá, corriendo para afuera. Y entonces le grita y le dice, hey, ven para acá. Y entonces le dicen, tú no te me vas hasta que no me hagas la cama. Yo ya la había hecho y yo no la vuelvo a hacer, así que tú la arreglas y luego te vas. Nos tiene que hacer los mandados. Él está para hacernos los mandados a nosotros, no nosotros para hacérselos a Él. Pero nosotros terminamos haciéndoselos a Él. Y eso no es lo que Dios quiere. Dice que Dios ha puesto a todos los enemigos por estrado de nuestros pies. Pero ¿quiénes les dan oportunidad para que se levanten de ahí? Nosotros. Porque ya Cristo los derrotó y los venció. Pero nosotros les damos la victoria. Necesitamos terminar con eso para poder tener las victorias que queremos, que anhelamos, que deseamos, que necesita nuestra familia. Porque si ellos nos miran a nosotros en victoria, ellos van a poder vivir también en victoria. Pero si ellos nos miran a nosotros en derrota y nosotros somos los que según estamos más cerca de Dios, imagínense cómo van a vivir ellos. ¿Qué victoria? Si nos miran a nosotros mal. Empiezan a pensar que no es cierto, ¿verdad? Y ahí entra la incredulidad. Cristo nos rescató de la ignorancia. Lucas 23:34 dice, y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestiduras, echó suertes. Mire, echaron suertes cuando estaban repartiendo los vestidos del Señor porque no los querían partir porque le era una sola túnica de una sola pieza. Entonces empezaron a jugar las cartas para ver a quién le tocaban los vestidos. Fíjense qué bonito. La ropa del Señor. Pero el Señor, ¿qué está haciendo allá en la cruz? Diciéndole a Dios el Padre, no les tomes en cuenta lo que están haciendo, porque no saben lo que hacen. Yo cuando hay gente que me dice, pero que alguien les hizo a alguien, le dije, mire, si esa persona supiera el daño tan grande que se hizo a sí mismo, nunca se lo hubiera hecho. Pero ignorancia se lo hizo. Dice, no, ¿cómo va a ser que ignorancia? Bien que sabían el daño que me hicieron, le dije, pero se hicieron un daño más grande ellos mismos. Que no lo miran, eso es otra cosa, pero que se lo hicieron, se lo hicieron. Ellos hicieron un daño más grande. Por eso nosotros tenemos que entender, ¿verdad? El Señor Jesucristo allí estaba en la cruz y allá estaba pidiendo, intercediendo por aquellos que estaban haciendo maldad. Aquellos estaban haciendo maldad y Él intercediendo por ellos. No saben lo que hace, perdónalos. Y necesitamos nosotros tener ese mismo corazón, ¿verdad? Pedirle al Señor perdón por aquellos que nos lastiman, por aquellos que nos han dañado, porque realmente no saben lo que hacen. No han sabido lo que han hecho. Después les vienen cosas a ellos y ellos ni siquiera saben por qué.
Cristo vino a rescatarnos de la incredulidad. Juan 11:40 nos dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Mire, a mí me gusta tanto este versículo. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que si yo no he visto la gloria de Dios en aquellas cosas en las que he querido verla, es porque no he creído. Es que porque mi fe, mire, ha tambaleado. Dice la palabra, ¿verdad? Que el que anda como las olas del mar, ni crea que nada le va a hacer. Y antes de eso dice, pida con fe, no dudando. ¿Pero qué quiere decir? Que cuando dudamos, es como si anduviéramos como las olas del mar, que ya van, ya vienen. Y entonces no hay estabilidad, no hay firmeza. Y eso es lo que quiere el Señor, que tengamos estabilidad, que tengamos firmeza. Que creamos verdaderamente. Mire, si yo creo que yo voy a estar aquí parada y que a mí se me ha dado la comisión de compartir la palabra esta noche, yo me vengo y me planto aquí. Pero si yo tengo temor de que será, no, a lo mejor no. Estoy con miedo, estoy insegura. Entonces voy y me siento por allá y al púlpito vacío, yo no llego porque estoy insegura. Pero si yo tengo la seguridad de algo, yo voy y me planto. Porque tengo la seguridad de aquello. Así nosotros, cuando tenemos la seguridad de lo que necesitamos, de lo que queremos que Dios haga por nosotros, de lo que, mire, ¿sabe cuál es la duda? La duda está en que nosotros a veces pedimos cosas que no estamos seguros que Dios es lo que quiere para nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? Pedirle al Señor que nos alinee a su voluntad. Para que cuando nosotros sepamos que aquello es lo que yo quiero, es lo que está en línea con Dios, nada me va a mover. Porque yo sé que si mi voluntad está en línea con la de Dios, se va a cumplir aquello. Pero ¿cuándo es cuando no se cumple la cosa? Cuando nosotros estamos en desacuerdo, ¿verdad? Cuando estamos fluctuando. Mire, ¿cuántos años pasó Sara esperando al hijo de la promesa? Tanto que hasta le dio la sierva a Abraham para que naciera el hijo de la promesa según ella, ayudándole a Dios. ¿Cuánto daño acarrió Sara a través de eso? Muchísimo daño porque tardó más su promesa y no solo eso, hasta el día de hoy siguen en conflicto. ¿Por qué? Por quererle ayudar a Dios, porque en su fe no estaba firme, no le creyó. Contra toda esperanza. Dice que la fe tiene que ir en contra toda esperanza. O sea, aunque lo que se mira no parece que va a ser. Pero si Dios dijo que es, va a ser. Cuando usted hace una gelatina, usted no la ve ya lista para comérsela. Usted la tiene que poner en el refrigerador para poder que cuaje. Y entonces se la va a poder comer. Así, agua, pues no sabe buena, ¿verdad? No nos gusta así. La queremos sólida. Si usted no supiera que la gelatina la tiene que meter al refrigerador para que cuaje, la tiraría. Iba a decir, no sirvió. Porque yo la miro allá en la tienda que la venden cuajadita, ¿verdad? Pero aquí está por agua. No sirvió, no se cuajó. La tiraría. Y eso nos pasa con lo de Dios. No sabemos, no entendemos que muchas veces aquello que le estamos pidiendo al Señor tiene que pasar un proceso para que se cumpla. Porque el Señor está trabajando con nuestra fe. Está haciéndonos ejercitar nuestra fe. Confiar en Él. Aprender a confiar en Él. Eso es lo que Él más anhela, lo que Él más desea. Porque si nosotros no aprendemos a confiar en Él, no le vamos a servir. Porque no tenemos confianza en Él. ¿Cómo yo le entrego a alguien? Dice la palabra, en lo poquito me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. ¿Cómo nos va a confiar lo mucho si no le somos fieles en lo poquito? ¿Cómo? No puede, ¿verdad? Porque si no le somos fieles en lo poquito, menos le vamos a ser fieles en lo mucho. Porque nos llenaríamos de orgullo y creíamos que son por nuestras fuerzas y todo eso, y echaríamos a perder todo. Necesitamos aprender a confiar completamente de Él. Por eso necesitamos pasar tiempo en su presencia para conocerlo más.
para conocer más su amor tan grande por nosotros y que Él nunca nos va a dejar de su lado. Que Él siempre va a estar ahí por nosotros porque nos ama con un amor eterno. Cristo vino a rescatarnos de la perversión. Segunda de Corintios 5:15 nos dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mire qué bonito. Él nos rescató a nosotros para que vivamos para Él. No para que sigamos viviendo como yo quiero, como yo deseo, como a mí me gusta. No, para que vivamos como Él quiere, como Él desea y como Él anhela. Ahí es donde está la diferencia, ¿verdad? Pero a veces queremos seguir viviendo como nosotros queremos. Mire, cuando sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto, ellos querían seguir viviendo en el desierto como vivían en Egipto. Querían las mismas cebollas, querían las mismas cosas que tenían en Egipto. ¿Cuándo? Porque querían seguir viviendo como si todavía estuvieran en Egipto. No entendieron que iban en un proceso, en un camino para llegar a la tierra prometida. Como no la miraron rápido, ya se enojaron. Y eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? A veces queremos las cosas rapidito. Y el Señor dice, no, así no es. En Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritonería, maledicencia y toda malicia. Quítese de vosotros. O sea, Él ya nos dio el poder para que se quite de nosotros todo eso. Nosotros ya tenemos el poder para desarraigar todo eso de nosotros, porque dice la palabra que Él nos ha dado dominio propio. Él nos ha dado, la palabra no dice dominio propio, la palabra dice que Él no nos ha dado espíritu de temor, sino nos ha dado espíritu de amor, de dominio propio, y dice que nos ha dado también poder. El poder para vencer, el dominio propio para vencernos a nosotros mismos. No para ir a dominar a los demás, que eso era verdad, para dominar a todo el mundo. No, es para dominarnos a nosotros mismos. Y necesitamos eso, ¿verdad? El dominio a nosotros mismos. ¿Para qué? Para quitarnos todas esas malas cosas que traíamos del mundo. Todo eso que a Dios no le agrada, que venimos arrastrando del mundo. Necesitamos despojarnos de ello y echarlo fuera de nuestra vida. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada y a Él no le gusta que nosotros estemos viviendo de esa manera como vivíamos antes en el mundo. Con las mismas costumbres, las mismas maneras de ser. No, ahora somos de Cristo, vivimos en un reino diferente. Entonces cuando salimos al mundo, tenemos que mostrar la vida del reino. No tenemos que llegar al mundo y hacernos como los que viven allá. No, tenemos que seguir mostrando la vida del reino de Dios. Los modales y los comportamientos. ¿Qué le dijeron a Pedro? Tú también eres de ellos porque hablas igualito a ellos. Y quiso Pedro. Empezó a maldecir y a hablar como los otros, ¿verdad? Para parecerse a los del mundo. Nosotros necesitamos mostrar lo que somos verdaderamente. Somos del reino, necesitamos hablar como hijos del reino. El versículo 32 nos dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. En conclusión, la perversión aumenta debido a la incredulidad que nos impide creer que un día Dios ejecutará su juicio en contra de la humanidad que se le opone. Cristo vino a rescatarnos. En 2 de Tesalonicenses 2:13 nos dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mire, ¿qué es lo que nos santifica? El Espíritu Santo y la fe en la palabra de Dios. Eso es lo que nos da la santificación. Y dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. En Proverbios 4:27 dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Mire, qué bonito. Si con ese versículo nos quedáramos, eso fuera lo que aprendiéramos esta noche, entonces ya con eso tenemos, ¿verdad? No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Eso es todo lo que necesitamos hacer, mantenernos en el camino correcto y no que nuestro pie no se acerque a lo que es malo. Y eso es la palabra que el Señor nos ha dado esta noche. Póngase de pie porque vamos a orar.
Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, precioso Dios santo y poderoso Rey. Te pedimos, Señor, que sigas obrando gloriosa, grandiosa y poderosamente en nuestras vidas, alineándonos a tus planes y propósitos, desbaratando, Señor, todo aquello que ha estado estorbándonos, Padre, todo aquello que ha estado impidiéndonos, Señor eterno, maravilloso, servirte como tú anhelas y deseas, Padre bendito de gloria. Te entregamos nuestra conciencia para que tú quites, Señor, cualquier perversidad que pudiera haber en ella, cualquier corrupción, cualquier precioso Dios santo y poderoso, cauterización que pudiera haber en nuestra conciencia, Padre. Venga usted limpiándolas, sanándolas, denos una conciencia limpia, precioso Dios santo y poderoso. Quite de nosotros, precioso Dios, toda corrupción de la mente, Padre bendito de gloria, ahí donde se ha corrompido, Padre. Venga usted, Señor eterno, maravilloso, limpiándola, sanándola, restaurándola, Padre bendito de gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le pedimos, Padre, traiga la santidad, traiga, precioso Dios, la pureza a nuestras vidas, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo clamamos a usted, Señor, para que siga obrando grande y poderosamente en cada área de nuestras vidas, precioso Dios santo y poderoso Rey. Le damos gracias, Señor, porque sabemos que usted es grande y poderoso, usted es maravilloso, Señor, y usted, precioso Dios santo y poderoso, no se queda con nada, Padre bendito de gloria, sino que a todo le da una vuelta para bien, precioso Dios santo y poderoso. Gracias, Señor eterno, maravilloso, por su amor tan grande y tan bendito, tan santo, tan glorioso. Muchas gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le damos gracias, Señor, porque su Santo Espíritu sigue ministrándonos, sigue guiándonos a toda verdad y justicia. Nos mantiene dentro de sus planes y propósitos para ser los siervos que usted anhela y desea, los siervos que usted nos ha llamado a ser, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos, precioso Dios santo y poderoso Rey. Clamamos a usted, Señor, para que siga obrando grande y poderosamente, precioso